Muy bien, como prometido el estudio pasado, que continuando con la serie del santuario, y en el último tema que fue presentado acá, estudiamos sobre el maná, el principio de alimentación que Dios ha dejado en su palabra. Y entonces entramos en un texto difícil, Hechos capítulo 10, sobre la alimentación. Cuando el Señor le manda a Pedro matar y comer, y no llaméis a inmundo lo que el Señor ha limpiado, ha purificado. Nosotros estudiando este tema, estudiando este texto, analizando en su contexto, podemos darnos cuenta de que en verdad este texto no se trata en sí de alimentación, sino que este texto se trata del prejuicio que tenían los judíos con los gentiles. Más que nada este texto se trata de la predicación del Evangelio, que el Evangelio se tiene que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, sin discriminación, sin hablar de clase social ni nada por el estilo. Y Pedro mismo se dio cuenta, porque después él mismo dice que no llaméis a ningún hombre común lo que Dios ha limpiado. Entonces, hablando de los gentiles. Pero yo les había prometido que hoy nosotros íbamos a estudiar otros dos capítulos que son capítulos controversiales. El primero de ellos, es más, yo tomé la libertad de anexar otro capítulo más, que es Marcos capítulo 7. Todavía no vamos a abrir, pero los otros dos capítulos que vamos a estudiar es Romanos 14 y Primera de Corintios capítulo 10. Esos son los otros dos capítulos que nosotros vamos a analizar, porque muchas personas agarran estos textos para defender que se puede comer de todo. Pero vamos a analizar, seguir una regla básica. Texto sin su contexto, ¿qué es? Es un pretexto, ¿no? Entonces vamos a analizar el texto juntamente con su contexto, y así entonces nosotros vamos a poder llegar a más luz sobre lo que el autor, principalmente aquí el apóstol Pablo, nos quiere decir. Pero el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 14, 17, él nos habla algo interesante, lo que fue nuestra lectura bíblica, la vamos a volver a leer. Romanos capítulo 14, versículo 17, y nos dice así. Porque el reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir aquí cuando le habla que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en quién? En el Espíritu Santo. ¿Qué será que el apóstol Pablo nos está queriendo hablar de esto acá? Acuérdense que el tema pasado yo les empecé hablando, y voy a volver a mencionar por si a alguien no le quedó claro este punto, de que hay tres grupos en cuanto a la alimentación. Hay un grupo que cree que dependiendo de lo que tú comas, la alimentación es punto de salvación. Que la alimentación te llevará al cielo o al infierno, ¿no? Hay otro grupo que cree que después de la muerte de Cristo estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, y que se puede comer de todo porque todo fue purificado en Cristo Jesús. Hay un tercer grupo que yo les mencioné, que yo me incluyo en este grupo. Yo no creo que dejando de comer ciertas cosas tú vas a ir al cielo. Yo no creo en esto. Pero yo creo que nuestra alimentación juega un papel muy importante en nuestra salvación. Y que la alimentación, lo que ella va a hacer es que tú vas a tener una mejor relación con Cristo Jesús. Y la relación que tú tengas con Cristo Jesús es lo que te llevará al cielo, o si tú no tienes relación, irás al infierno. Entonces, la alimentación juega un papel importante, porque según nuestra alimentación será nuestra espiritualidad.
porque es imposible que un cuerpo enfermo pueda tener una buena relación con Cristo. Y cuando yo digo un cuerpo enfermo, yo no estoy hablando de aquellas personas que tienen algunas enfermedades que no vienen por causa de la alimentación. No es esto, ¿no? Sino lo que yo estoy hablando aquí es de personas que se han enfermado, perdón, debido a la alimentación que tienen. Colesterol, diabetes, alta presión, todas esas enfermedades vienen por causa de la alimentación. Yo nunca conocí a una persona que tiene diabetes por tomar agua pura. Yo no conozco. Pero conozco a personas que tienen diabetes por tomar mucha soda. Yo no conozco a personas que tienen colesterol por comer fruta. Pero conozco a personas que tienen colesterol por comer mucha carne. Entonces, eso es lo que yo estoy mencionando aquí. Es lo que yo quiero dar a entender, dejar claro. Que la alimentación, tu alimentación va a producir un cuerpo saludable, sangre saludable, mente limpia, mente sana. Y entonces, ahora sí, Cristo podrá habitar en tu mente y Cristo en ti te dará el poder para vencer los pecados y poder llevarte al cielo. Ese es el principio de la alimentación. Otro punto que yo quiero dejar aquí en claro es que nosotros no vamos a leer ninguna cita del espíritu de profecía, ninguna cita de Elena G. de White. ¿Por qué razón? ¿Porque yo no creo en ella? No. Sino que nosotros debemos saber defender nuestras doctrinas, nuestros principios sin utilizar el espíritu de profecía. El espíritu de profecía no fue dado para defender doctrinas. El espíritu de profecía no fue para defender estos temas. Para defender nuestras doctrinas debemos utilizar únicamente ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. No estoy diciendo que el espíritu de profecía no es la palabra de Dios, no es esto. Sino que nuestras doctrinas debemos defender únicamente con la Biblia. Ahora sí vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7, versículo 18 hasta el versículo 20. Y aquí hay algo interesante, que está Jesús, sus discípulos, y aparecen los escribas y los fariseos. Y ahora Jesús empieza un debate teológico con los fariseos, los escribas. Ellos entran en una controversia en cuanto al tema de la alimentación. Marcos capítulo 7, versículo 18 al versículo 20 nos dice así. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Ok, ese es un texto utilizado para decir que lo que entra por mi boca, lo que yo como, no me contamina. Es más, no hay nada inmundo. No me contamina. Sino lo que contamina es lo que sale de la boca. Entonces, es decir, lo que te va a contaminar, lo que te va a hacer pecar, no es si tú comes carne de puerco, camarón, frutos del mar. No, esto no te contamina, porque Cristo ya los purificó a todo esto. Todo está purificado. Sino todo lo que entra por la boca, ¿para dónde va? A la letrina, a la taza. ¿No? Entonces, o sea, esto se sale de tu cuerpo, no te hace impuro, pero lo que te hace impuro es lo que está en tu corazón y lo que sale. Entonces debemos tener amor, misericordia por los demás, porque Dios es amor. Dios no juzga a nadie, Dios no condena a nadie. Entonces no debemos preocupar por lo que los demás están comiendo, porque eso no nos va a contaminar. ¿Será que es eso lo que Jesús está diciendo acá? Como yo les
debemos analizar su contexto. Ahora vamos en el mismo libro de Marcos, capítulo 7, pero ahora vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Marcos capítulo 7, versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a ver aquí qué clase de comida era lo que estaban comiendo los discípulos. Marcos capítulo 7, versículo 1 al versículo 2 nos dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos, uno de los escribas que habían venido de Jerusalén. Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué razón es que los discípulos fueron condenados por los fariseos y los escribas? ¿Por qué ellos fueron condenados? ¿Por qué fueron criticados por ellos? Sus manos estaban, como ellos dicen que las manos estaban como sucias. Hay una versión, Marcos es más explícito, ¿no? Marcos acá nos habla diferente de Mateo. Mateo dice que no menciona esto, pero Marcos habla que ellos tenían las manos inmundas. ¿Pero qué es lo que ellos estaban comiendo? ¿Era carne de puerco? ¿Era camarón? ¿Qué era? Pan. Entonces, ¿cómo que yo voy a utilizar este capítulo para decir que se puede comer carne de puerco si los discípulos estaban comiendo pan? O sea, utilizando el sentido común acá. Es forzar el texto a decir algo que el texto no lo está diciendo. El problema aquí era que los discípulos no tenían sus manos lavadas. No estaban con las manos limpias. El texto aquí, si vamos a hablar, se trata más de higiene personal que de lo mismo de carnes inmundas. Y tú puedes leer todo este capítulo en los demás evangelios y ningún evangelio nos va a mencionar que ellos estaban comiendo alimentos impuros. La separación que nosotros encontramos en Levíticos 11 o Deuteronomios 14. No está hablando de esto. Ahora vamos a avanzar un poco más. El versículo 3 de Marcos 7, versículo 3, nos dice de la siguiente manera, nos dice así. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Cuál era el conflicto acá, lo que ellos se estaban aferrando los fariseos aquí? A la tradición, ese era el problema acá, que Jesús empieza a debatir con ellos. No era en cuanto a los alimentos, las carnes, sino en la tradición, que ellos deberían lavar las manos ¿cuántas veces? Varias veces. Es más, hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen que antes de comer se tenían que lavar las manos 8 veces. Y era de la siguiente manera. Venía la persona con una taza, lavaba la punta de los dedos, echaba la palma de la mano y eso tenía que venir hasta la muñeca. Y lo hacía con la misma. Ay, si el agua que estaba acá volviese a la mano, él estaba inmundo de nuevo. Tendría que ser la mitad de la cáscara de un huevo, la cantidad de agua. Poquita, se lavaba así y la otra mano y después frotaba una mano en la otra. Una vez que ellos hacían esto, varias veces, aproximadamente 8 veces, entonces ellos estaban limpios para ir a comer. Pero ven los discípulos, por ejemplo, ¿cuál era la profesión de los discípulos? Pescadores. Pedro, pescador, los demás pescadores. Había otros que tenían otra profesión, ¿no? Ahora pregunto, ¿será que un pescador se va a preocupar en venir meticulosamente a lavar las manos? Seguramente meter la mano allá, limpiar así, vamos, tenían hambre a comer. Y cuando los fariseos miraron esto, se escandalizaron. ¿Por qué tus discípulos están comiendo con las manos inmundas? ¿Acaso tú no eres un rabino, un maestro? ¿Por qué no los enseña la tradición de los ancianos, de nuestros padres, cómo se tiene que comer?
Y entonces ahí es cuando Jesús les dice, vosotros también estáis con esto. Lo que entra no es lo que contamina. Y entonces él da un dardo a los fariseos, sino lo que sale de la boca, y seguramente apuntaba a los fariseos, sino lo que sale de la boca es lo que contamina el hombre, porque está en el corazón, porque de la abundancia de la boca, ¿cómo es el dicho? La abundancia del corazón, habla la boca. Es decir, el corazón de ellos está lleno de envidia, de celo, de todas estas cosas. Esto es lo que contamina el hombre. Y no comer de la manera que ustedes están comiendo. Otra cosa, aparte de este ritual, ellos tenían que lavar muy bien los utensilios donde se iba a servir la comida. No se podría servir en cualquier plato, sino que tenía un plato específico para la comida, porque este plato sería todo un ritual. Yo me pongo a pensar, o sea, si tú vas a comer con uno de ellos y tienes mucha hambre, tenlo por seguro que vas a esperar mínimo 1 hora. Porque se tenía que venir, lavar los puntas de los dedos, lavar bien las manos, después lavar los utensilios, averiguar dónde se fue preparada la comida, si la comida que fue la carne que iba a servir fue bien sacrificada, si siguió todos los rituales, todas las ceremonias para poder comer. Y hay, si cuando tú te sentaras, te enteraste que ahí estaba sentado algún gentil, no solamente la silla, que la verdad ellos no se sentaban en la silla, sino que era como una almohada, y la mesa, todo esto estaba inmundo, y ellos no se podrían sentar. O si ellos están comiendo allí y llegase algún gentil para sentarse con ellos, todos ellos se paraban y se iban a purificar porque un inmundo se acercó a ellos. Entonces, estos eran los rituales que ellos tenían que seguir. Y el otro, como ya les mencioné, de qué manera fue preparada la comida. Según la manera que fue preparada la comida estaba limpia o inmunda o impura. Si no fue según las tradiciones, esta comida es un alimento inmundo, un alimento impuro. Pero lo interesante es que Mateo, el Evangelio de San Mateo, vayamos a San Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20. Y ahora aquí Mateo, él nos dice algo que Marcos no menciona. Por eso que es muy importante siempre comparar los evangelios. Porque normalmente un evangelista le trae algo que el otro evangelista no trae. Y aquí en Mateo 15, versículo 19 al 20, Mateo añade una palabra que es la palabra que si usted saca este versículo para cualquier persona que quiera usar este texto para defender que se puede comer de todo, el argumento de él se cae por tierra. Mateo capítulo 15, versículo 19 al 20 nos dice así. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Miren acá entonces, cuando Jesús dice que no contamina el hombre, ¿qué es lo que no contamina? ¿Es la carne inmunda? ¿Es la carne? ¿Eso es lo que Jesús está diciendo acá? No. Lo que no contamina el hombre es no comer sin lavar las manos, como tenían los fariseos, la costumbre. El texto acá se está tratando de esto, mis hermanos. No está tratando que Jesús acá está permitiendo que se coma animales que en Levíticos 11 él mismo lo prohibió que se comiera. La Biblia no se puede contradecir. La Biblia no puede decir una cosa hoy y mañana decir otra cosa. En un capítulo prohíbe una cosa y en el otro capítulo Dios está permitiendo que se haga. La Biblia no puede hacer esto. Entonces Jesús viene diciendo que lo que contamina son los malos pensamientos que una persona puede tener. El adulterio, la fornicación, la lascivia, el asesinato. Esto es lo que contamina. ¿Y dónde empiezan estas cosas? En la mente. Aquí es donde empieza. Pero los fariseos estaban preocupados con las ceremonias, con los rituales, que para ellos era pecado. Y no era pecado, por ejemplo, planear la muerte de Jesús. Mira qué hipocresía tan tremenda.
Esto es lo que se trata este texto acá. Entonces, lo que no hace daño, lo que entra en el contexto de lavar las manos. ¿Les quedó claro este texto acá? Amén. Si alguien ahora le saca este texto, ¿vas a poder contestar? Sí. Amén. Muy bien. Vamos a la parte 2 entonces. Romanos 14. Y ahora, Romanos 14 es donde entramos en un tema ya más fuerte. Este Marcos acá está sencillo. Ya Romanos 14, el nivel sube un poco más, porque es el apóstol Pablo, ¿no? Y como Pedro mismo dice, ¿no? Pablo escribe cosas que para los demás es difícil de entender, difícil de comprender, ¿no? Romanos capítulo 14, vamos a leer un par de versículos acá en Romanos 14. El primer versículo que yo quiero compartir con ustedes es Romanos capítulo 14, versículo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14 nos dice así. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Gracias. Vamos a quedar con solamente la primera parte de este versículo. Y el apóstol Pablo viene diciendo que lo inmundo está ¿dónde entonces? ¿El inmundo para quién es? No hay nada inmundo en sí mismo. Es una cuestión de opinión. Para ti es inmundo, para mí no. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si tú piensas que es inmundo, para ti es inmundo, pero yo lo como libremente y no siento que es inmundo. Si alguien te saca este texto. Pero vamos a complicar un poco más la situación acá. El apóstol Pablo dice que no hay nada inmundo en sí mismo. Entonces, es decir, adventistas del séptimo día, tú que dices que carne de puerco es inmundo, el apóstol Pablo está diciendo que no hay nada inmundo en sí mismo, que es una cuestión de opinión. Si tú piensas que es inmundo, el problema es tuyo. Yo no pienso que es inmundo, yo como y no siento que estoy mal. Pero vamos al versículo 1 de Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, y nos dice así. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. El débil en la fe, ¿qué va a comer? ¿Es vegetariano entonces? ¿Todos los que son vegetarianos son débiles en la fe? No. Es lo que la Biblia está diciendo. Porque el débil en la fe, ¿qué come? Legumbres. Entonces el débil en la fe va a predicar sobre qué? Que hay que dejar de comer carne, porque comer carne es para macho. ¿Será que es eso lo que el apóstol está diciendo? Pero tú, ¿cómo contestarías? No necesita contestar ahora, pero en tu mente, ¿cómo tú organizarías tu argumento para contestar esto? Que el débil en la fe come legumbres. El débil en la fe va a predicar el vegetarianismo. ¿Será que el apóstol Pablo está en contra del vegetarianismo? Y él viene diciendo, y no hay que juzgar a los demás, porque ustedes adventistas son muy buenos para juzgar a los demás cristianos que comen carne de puerco, que comen camarón, toma café, toma Coca-Cola. Ustedes son buenos para juzgar, decir que estamos en pecado, pero el apóstol Pablo es muy claro en decir que no hay que juzgar, porque el que juzga es débil en la fe. Porque el débil en la fe va a empezar con esto, y que ni vegetariano más, hay que ser vegano. Hay que comer puro crudo. ¿Y ahora? Pero
debemos entender algunos puntos acá. Si yo agarro este texto acá y empiezo a hacer estos comentarios, quizás alguien acaba de pensar, pues es cierto, ¿no? No hay que dejar de comer los taquitos, ¿no? De asada, al pastor. Pero hay que entender, el apóstol Pablo no puede ir en contra de la Biblia. No vamos a abrir, pero seguramente, si no sabes, hoy tienes que tener de memoria. Génesis 1:29. ¿Cuál fue la dieta que Dios dejó para el hombre? No vamos a abrir en Génesis 1:29. Pero ¿qué fue lo que Dios dejó para el hombre comer? Semillas, legumbres, vegetales, una comida que entonces, ¿cómo llamamos esta dieta? Vegana. Entonces, ¿Dios es débil en la fe? Por aquí entonces ya empezamos a tumbar estos argumentos. Esta fue la dieta que Dios dejó. ¿Cuándo es que Dios deliberadamente, abiertamente permite el consumo de carne? Después del diluvio, aproximadamente 1656 años después de la creación del hombre. Es ahí entonces que Dios permite. ¿Por qué razón Dios permite el consumo de carne? Porque no había vegetación más. ¿Ok? Vamos aquí entonces, otra cosa que no podemos. El apóstol Pablo, no vamos a abrir, pero en Filipenses, el apóstol Pablo viene diciendo que él cumplía la ley perfecta y estrictamente la ley. Fariseo de fariseos. Era un hombre extremadamente meticuloso con la ley. Entonces yo no puedo pensar que el apóstol Pablo aquí está yendo en contra de la ley. Es un punto importante. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir acá? Para poder entender esto, en Romanos va a ser difícil. Debemos volver a Corintios. Vayamos a Corintios, 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6. Y aquí nosotros vamos a ver cuál era el problema y el contexto. Vamos a contextualizar. ¿Y cuál era el problema que estaba habiendo en la iglesia en Roma? ¿Será que el apóstol Pablo está negando la ley? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que está permitido de todo? ¿Qué carne inmunda es esta que el apóstol Pablo está mencionando? ¿Y qué él quiere decir con los débiles en la fe? 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 6, nos dice así. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Cuál era el problema que estaba habiendo acá entonces en cuanto al consumo de carne? Carnes sacrificadas a los ídolos. Este era el problema que había en Corintios, pero el mismo problema que había en la iglesia de Roma. Para ellos era un punto de salvación. Era un punto de salvación, comer o no comer. Si tú comes carnes sacrificadas a los ídolos, que no sigue la tradición de cómo tienen que ser sacrificadas, sacada toda la sangre, quitada toda la gordura, toda la grasa de la carne para poder comer, esta carne es inmunda, no se puede consumir. Este era el problema aquí. Pero para ellos, si tú comes esta carne, tú ya estás condenado, era punto de salvación. Para ser salvo no se puede consumir esta carne. Entonces ahí la iglesia, tanto en Roma y en Corintios, pusieron tanto peso, punto de salvación.
Y otro problema que estaba viendo acá era el tema que unos estaban juzgando a los otros. Y por eso que el apóstol Pablo dice que el que no come, no juzga al que come. No hay que juzgar, criticar a los demás. Entonces estaba juzgando mucho a las personas que comían carne. Y por eso que el apóstol Pablo dice, los débiles en la fe, que creen que el ídolo es algo y que no se puede comer porque, ay no, si no estoy pecando, estoy en idolatría y estoy sirviendo a los otros dioses. Ese es el débil en la fe. Yo iba a traer acá, se me olvidó. ¿Alguien acá trae un billete de $1? ¿Alguien acá tiene? Sí, nadie tiene. A ver, si alguien tiene, por favor, tráeme rapidito el billete de $1. Y voy a usar el billete de $1 para dar la ilustración. Para hablar de este tema de los débiles en la fe. Claro, no se preocupe. Esto acá cuando entra en el bolsillo desaparece. Ok, aquí, no sé si me van a poder enfocar, no, pero acá tengo el billete de $1. ¿Cuáles símbolos nosotros encontramos en el billete de $1? La pirámide con el ojo que todo ve. ¿Esto es símbolo de qué? Sí, pero ¿cómo nosotros llamamos esto? No, paganismo, ¿sí o no? ¿Es algo pagano, sí o no? Porque eso no proviene de Dios, ¿verdad? Tenemos el búho, tenemos acá las 13 hojitas, acá tenemos todo. Esos son símbolos ocultismo, del paganismo, de los Illuminati, masonería, lo que tú quieras decir, ¿ok? Pregunto, ¿cuántos de ustedes ya han ofrendado en la iglesia un billete de $1? Todos, ¿verdad? Pregunto, ¿tú has pecado en hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué no es pecado ofrendar el billete de $1? Hermano, lo siento, pero acaba de desaparecer ahora. ¿Por qué no es pecado? Porque tú no estás adorando estas imágenes. Tú no estás sirviendo a estas imágenes. Pero ahora imagínense ustedes que yo vengo acá y digo, el que ofrende billete de $1 será disciplinado. ¿Esto cómo nosotros llamamos? Fanatismo. Estaría siendo débil en la fe. Porque ustedes no están adorando a estos símbolos del ocultismo. Entonces, criticar a las personas que ofrendan el billete de $1, yo criticaría si pasa a ofrenda solo das $1. ¿Ok? Entonces, criticar porque la persona está ofrendando el billete de $1. Cuando yo hablé de criticar, estaba jugando, ¿ok? No es en serio esto. Pero criticar a la persona que está, no, porque mira cuántos símbolos del paganismo hay acá y que no hay que hacer esto. Esto es el débil en la fe y era lo que estaba pasando aquí en Roma, la iglesia de Roma y la iglesia en Corinto. La gente estaba dando tanta importancia, tanta énfasis al tema de que la carne era sacrificada y que no se puede comer, que entonces el apóstol Pablo ahora les llama la atención. Y ahora con este contexto vamos a poder entender Romanos capítulo 14, versículo 17. Volvamos a Romanos 14, 17. Y aquí nosotros, vamos, hermano, ven por tu dinero, por favor. Entonces ahora, no se multiplicó, ¿verdad? Ok, ahora bajo este contexto, nosotros vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 17, y nos dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, Amén. bajo este contexto, es que nosotros entendemos que el reino de Dios no es que ni comida ni bebida. Por eso, no crees que porque tú estás comiendo esta carne, tú vas a ir al infierno. Esto no es punto de salvación. El reino de Dios es más amplio que esto. Es paz, es gozo, es armonía en el Espíritu Santo. Entonces lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender aquí, que la persona que se pone a juzgar a los demás no tiene el Espíritu Santo.
La persona que mira pecado en todo, porque lamentablemente, essa não é a condição acá, pero eu já he visto que há hermanos que miram Satanás em todo. Não pode mirar nada que lo vê Satanás allí. Isso é ser débil na fé. É preocupar-se por as coisas tão pequenas e lo mais importante, que era o que a igreja aqui estava perdendo, que era a piedade, a caridade, o amor fraternal. E o apóstolo Paulo les chama a atenção, deje de perder tempo em discutir em pontos que não é ponto de salvação, porque o reino de Deus não é sobre estas coisas. E muitas vezes, lamentavelmente, nós perdemos tanto, pero tanto tempo, debatendo em temas tão pequenos, se se pode usar Bíblia ilustrada, não se pode usar Bíblia ilustrada, se se pode fazer isso, não se pode fazer isto, que isto é pecado. E lo mais importante, lo essencial, não lo hacemos. E estes puntitos acá, que não é nada ponto de salvação, a igreja se divide e não cumpre com sua missão. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é que porque tu eres vegetariano, tu eres vegano, vas a agarrar uma lechuga e ir volando ao cielo. Pero com esto eu não estou echando por terra o vegetarianismo, porque isso foi algo estipulado por Deus. E no cielo não crees que tu vas allá a comer tu bistec, vas a comer allá tu tacos de asada. Não, isso não vai haver. Pero a reforma pro salud, a alimentação, é o meio, não é o fim é Cristo, pero isso te conduz hacia Cristo. ¿De que maneira? Com um corpo saludável, porque tu vas a glorificar a Deus em tu corpo, porque o Espírito Santo não vai habitar em um templo que está sucio, em um templo que está enfermo, por culpa da alimentação. O verdadeiro cristiano, o cristiano genuíno, ele se preocupa também por seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele se preocupa com o que ele come para poder ter uma melhor comunhão com Cristo. Pero para o verdadeiro cristiano, para o cristiano genuíno, isso não é o fim, sino é um processo que te conduz hacia Cristo. Pero lamentavelmente, há muitas pessoas que, porque se converteram em vegetarianas, estas pessoas já começam a mirar que come o irmão, se come carne, se não come carne, porque é um pecador, porque está comendo carne. Não toca. Porque há pessoas que tardaram 25 anos para deixar a carne e querem que o outro deixe um dia porque ele já não come carne mais. Isto não é assim. Todo é um processo. Pero a serva do Senhor vem dizendo que mais temprano que tarde, todos deveríamos deixar o consumo de carne. Mais temprano que tarde. Pero lamentavelmente também há muitos que agarramos o texto e dizem, não, en el futuro a igreja deixará. Chegará um dia que deixaremos a carne. Este dia já chegou, é hoje, para ter uma melhor comunhão com Cristo. Isso é o que o apóstolo Pablo nos está mencionando acá. Romanos capítulo 14, e aqui vamos a ter mais luz, versículo 21. Vamos a ter mais luz em quanto a este ponto que o apóstolo Pablo nos está dizendo. Então, mira, el maná, el santuário, el lugar santíssimo, el maná simboliza esto, uma melhor alimentação, hábitos, estilos de vida diferentes. Não comer algo que vai dañar meu corpo. Isso é o que representa o maná en el lugar santíssimo. Romanos capítulo 14, versículo 21, nos dice así. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mire que quando nós leemos o capítulo, analisamos o contexto, o apóstolo Paulo vem dizendo que bueno es que não comer carne. Então, como que em um capítulo, no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vem dizendo que se pode comer de todo e se pode comer qualquer classe de carne, e depois abaixo Paulo diz, bueno é não comer carne. Será Paulo é bipolar ou Paulo está dizendo outra coisa? E em seu contexto estamos começando a compreender. O que aqui nós entendemos é que o cristiano maduro,
El cristiano maduro dejará de hacer cosas que ofenden a su hermano, que van a escandalizar a su hermano. Y eso no es solo en el principio de la alimentación, en todo principio en mi vida. Si yo sé que algo es algo para escandalizar a mi hermano, no lo debo hacer. Aquí entra alimentación, vestimenta, manera de hablar, cómo actuar. Todo eso, si yo sé que voy a ser piedra de tropiezo a mi hermano, no lo debo hacer. Pero lamentablemente muchas veces nosotros, no, el problema es de él que está pensando, yo no estoy haciendo así. Él es que el mal pensado. ¿Quién está pecando a él? Porque él está diciendo algo que yo no estoy haciendo. Pero si yo estoy dando apariencia de algo, perdóname, pero yo también estoy mal. Yo también estoy mal. Esto, el cristiano maduro, él se va a preocupar por lo que los demás van a pensar también. Y si yo sé que esto va a generar comentarios, que lo que estoy haciendo va a generar discusión, no lo debo hacer. Porque el apóstol Pablo viene diciendo que hay que recibir al débil en la fe. Hay que preocuparse por ellos, hay que preocuparse por lo que ellos piensan. No hay que manchar nuestro buen nombre. Y esto es en la manera de actuar. Ahora, dejando a un lado la parte de la alimentación, vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a entrar en otro punto que es el principio básico del cristianismo. Dar un buen testimonio en todo. Y no pensar, no, él es el que está pensando mal, yo no lo estoy haciendo, entonces él está pecando. No, no es así. No es así. Más adelante vamos a ver un punto que es muy claro y que nos va a ayudar a entender mejor. Pero mi querido hermano y mi querida hermana, este principio acá que el apóstol Pablo nos está diciendo, debemos aplicar en nuestras vidas en todo, en todo. Voy a dar una ilustración. No me gusta normalmente poner algunos ejemplos en mi caso, ¿no? Ejemplos míos porque doy la apariencia de que estoy por encima de los demás, no es esto. Pero es un ejemplo que me pasó, de hecho fue mi esposa que me dijo, y yo no lo vi, no miraba así, pero después empecé a entender. Mi esposa me regaló un reloj, que él es todo dorado. Eso tiene años, cuando yo estaba en Brasil todavía, para mi cumpleaños. Y a mí me encanta este reloj. Y él no es de oro. Es un reloj que cuesta $100 o poco más que esto. No es que cuesta miles de dólares. Pero cuando yo empecé acá como pastor en la iglesia, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? No uses este reloj en la iglesia. Y dije, ¿pero por qué no es de oro? No es nada? Dijo, sí, yo sé que no es de oro, pero van a haber personas que no van a saber. Y tú vas a estar dando una apariencia de ostentación. Por más que no lo estás, pero la apariencia que tú vas a dejar a los demás es una persona presumida y que le gusta ostentar. Entonces yo me empecé a pensar y dije, no, sí, tiene razón. Porque nosotros debemos preocupar por lo que los demás van a pensar de nosotros. Debemos preocuparnos. Lo que van a decir. ¿Van a hablar de nosotros? Por supuesto que sí, pero no hay que dar motivos. Que hablen, pero sin motivo. Porque fue así fue con Cristo. Hablaban de Cristo, lo criticaban de todas maneras, pero Cristo nunca dio motivo para que se hablasen de Él. Y de igual manera nosotros, hermanos, nosotros como cristianos debemos preocupar con el testimonio que estamos dando a los miembros de la iglesia, a las personas afuera y a nuestros familiares. Debemos preocuparnos para no manchar el buen nombre de Cristo. Porque cuando la persona te mira haciendo algo, no van a hablar básicamente de ti. Ah, este cristiano allí. Entonces, ¿de quién están hablando? De Cristo. Es de Cristo. Por eso es que debemos preocuparnos con nuestra conducta. Vamos a ir a Corintios, 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Aquí vamos a ver otro punto interesante, siguiendo la misma línea de lo que nosotros estamos estudiando acá. 1 de Corintios capítulo 8, versículo 13 nos dice así. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás.
para no poner tropiezo a mi hermano. Mire, hermanos, si nosotros siguiéramos este principio, mire, el apóstolo Pablo, el único propósito de su vida era predicar el evangelio. Y el apóstolo Pablo está diciendo, si el comer carne sacrificada a los ídolos va a hacer con que mi hermano peque, ¿qué es mejor hacer entonces? No comer. Pero eso debemos aplicar en todo. Si la manera que yo actúo hace con que mi hermano peque, no lo voy a hacer. Si la manera con que yo hablo está haciendo con que mi hermano peque, ya no voy a hablar más de esta manera. Si la manera que me visto, la manera que me porto, o sea, toda la manera. Si está siendo motivo para que alguien peque, que tenga malos pensamientos o haga comentarios impropios, la persona está pecando, pero yo en partes tengo una parcela de culpa. Y el mismo Señor Jesucristo viene diciendo que vendrá el escándalo. Pero hay de aquel que es el ocasionador del escándalo. Mejor sería que atar una piedra de molino al cuello y aventarse al mar. Mire qué serio esto. Y el apóstol Pablo dice, si el comer carne hace mi hermano pecar, nunca más volveré a comer carne. Entonces, ahora volviendo a aquella parte de la alimentación, si yo voy a decir que se puede comer, el apóstol Pablo dice que se va a hacer pecar, nunca más come. Entonces, es decir, el apóstol Pablo acá nunca está hablando de consumos de animales impuros, porque él nunca lo ha comido. Él nunca comió esta clase de alimento. Vamos ahora a la tercera parte y última parte, que es 1 Corintios capítulo 10, que es otro capítulo utilizado para decir que podemos consumir cualquier clase de carne. 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 y el 27. Entonces se va a leer el 25, brincar el 26 y leer el 27. 1 Corintios capítulo 10, versículo 25 nos dice así. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Una vez más volvimos al mismo punto. El motivo de conciencia aquí de qué es. 2 capítulos antes el apóstol Pablo ya nos habla. Carnes sacrificadas a los ídolos. Pero lamentablemente hay personas que agarran este texto para decir, ya ves, si yo te sirvo carnes de puerco, carnes o derivados de puerco, se debe comer sin preguntar. No es nada de esto. Lo que el apóstol Pablo nos está mencionando aquí es si la carne fue sacrificada a los ídolos o no, cómo fue sacrificada, cómo fue preparada, si la persona lavó las manos, porque eso era lo que un fariseo ele hacía cuando venía a tu casa. Si tú lo invitabas a comer, él empezaba a preguntar, a ver, ¿cómo usted preparó esta carne? ¿Cómo sacrificaron? ¿Lavaste las manos como se tiene que lavar? ¿La olla que preparaste, lavaste como se tiene que lavar ceremonialmente? Y entonces el apóstol Pablo dice, si alguien te invita a comer y te sirve, no ande haciendo todas estas preguntas. Coma, sin preguntar, sin cuestionar, siempre y cuando sean alimentos permitidos en Levíticos 11 y Deuteronomios 14. Por ejemplo, hermanas, si usted me invita a comer a su casa y yo voy y le empiezo a hacer un montón de preguntas, hermana América, ¿cómo usted preparó esta comida? ¿Lavaste tus manos? ¿Los trastes los lavaste bien? ¿Seguiste cómo se tiene que hacer todo? ¿Cómo usted se sentiría? Mal, ¿verdad? Porque es ofensivo. Y esto acá el apóstol Pablo está hablando a los nuevos en la fe. Cuando una persona nueva en la fe te invita a comer, no andes preguntando cómo fue que ella preparó esta comida, porque es algo ofensivo. Y aparte de esto, mis queridos hermanos, en el Medio Oriente, en el tiempo bíblico, y hasta hoy en día, si alguien te invita a comer allá, es porque esta persona te aprecia y te quiere mucho, porque la comida es algo escasa. Entonces, cuando invitaba, tú deberías comer, porque esta persona te está mostrando que tú eres muy apreciada, muy querida para ella.
El apóstol Pablo, no sea descortés, no sea grosero a la persona en ponerse a preguntar cómo ella preparó y si no es de tu agrado, pararse e irse. Esta era la cosa más ofensiva para una persona en el tiempo bíblico y hasta los días de hoy. En el Medio Oriente, si alguien te invita a comer, nunca le digas no. Siempre tienes que aceptar y comer de todo lo que ella te traiga, siempre y cuando vaya con nuestros principios. Y no andar cuestionando porque esto en el tiempo bíblico era algo muy ofensivo. Imagínate que un hermano nuevo, un bautizado recién en la iglesia te invita a comer y tú le empiezas a cuestionar todas estas cosas. Seguramente esta persona no vuelve más. El contexto es el mismo, carne sacrificada a los ídolos. Versículo 28 de 1 de Corintios capítulo 10 nos dice así. Mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Esto fue sacrificado a los ídolos. Y hay alguien allá que tú sabes que se va a escandalizar, muchas gracias. Entonces, el punto acá de nuevo no es alimentos inmundos, carne sacrificada a los ídolos. Perdóneme la redundancia que repita una y otra vez el mismo punto, pero es que yo quiero que quede claro que cuando una persona te saque este texto, tú le puedes mostrar que todo el conflicto, todo el debate aquí es en cuanto a carnes sacrificadas a los ídolos. Capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 19 al 20. Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿De qué es de que el apóstol Pablo está hablando entonces aquí? A ver, ¿qué dice el título de este capítulo en su Biblia? Es contra la idolatría. Todo el conflicto acá es idolatría. Y mismo capítulo 8 de 1 de Corintios y Romanos capítulo 14. El punto allí es idolatría. Idolatría. Esto es el punto acá. Y no nada con animales inmundos. Versículo 24 y 23 del mismo capítulo de Corintios. Vamos a leer varios puntos acá para que les quede bien claro este punto de las carnes. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ok, el apóstol Pablo nos está diciendo que todo es lícito, pero no todo es ¿qué? Bueno o permitido, o nos conviene. Por ejemplo, quiero dar una ilustración. Usar shorts y chanclas, ¿es pecado? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Vamos a cambiar ahora. Que yo venga a predicar en shorts y chanclas, ¿es lícito? Venir a la iglesia en sábado, predicar en culto divino en una playera, shorts y chanclas, ¿es lícito perante Dios? No lo es. Es irreverencia ante la presencia de Dios. Usar entre semanas en mi casa no está mal, pero en la presencia de Dios, venir a la casa de Dios, al culto divino, al momento más importante del servicio, venir en chanclas y en shorts y una playera, no es lícito. Por eso que el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero ni todo me es lícito.
Aquí entra el libre albedrío. Yo tengo libre albedrío para cometer adulterio. Yo puedo hacer si yo quiero, pero pregunto, ¿me es lícito? Por supuesto que no. Yo puedo tomar alcohol, tengo el libre albedrío de hacer esto, pero no me es lícito. Esto es lo que el apóstol Pablo viene diciendo, todo es permitido. Puedes hacer de todo, pero ni todo te conviene. No todo es lícito. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Y ahora vamos al versículo 31 de 1 de Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuestro propósito y meta de vida debería ser únicamente hacer las cosas para la gloria, no del hombre, sino de Dios. En el comer, debo comer de una manera que voy a glorificar a Dios y no a mi estómago. En el vestir, debo hacer algo para glorificar a Dios y no mi autoestima. Porque yo ya escuchando, pues no, es que yo me siento en autoestima cuando traigo aretes. Esto me eleva mi autoestima. Yo dije, perdóname, pero la Biblia me dice lo contrario. Es que yo me siento en autoestima cuando traigo un pantalón bien apretadito. Todo lo que yo voy a hacer se tiene que hacer para la gloria única y exclusivamente de Dios. El cristiano maduro, su vida será para glorificar a Dios, sea en el comer, sea en el vestir, sea en el beber, sea en el hablar, en el actuar, en todo será para mostrar a Dios a los demás. Vamos a finalizar con el versículo 33 y aquí terminamos el tema de esta mañana. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo que el apóstol Pablo menciona que le agrada a todos acá, no es que el apóstol Pablo nos está diciendo que él se quiere quedar bien con un grupo y con el otro. En el agradar a todos es en su manera de actuar, los principios que él aplica en su vida. El apóstol Pablo, su vida se resumía en una sola cosa: predicar a Cristo, vivir como Cristo, tener una experiencia con Cristo, y según la experiencia que él tenía, entonces él podría dar el mensaje a los demás. El apóstol Pablo que no está diciendo que tú tienes que fingir a los dos grupos para agradar a los dos, no. Sigues a Cristo, vivas a Cristo en tu vida y automáticamente tú vas a alcanzar a los demás. Y eso tiene que ser en nuestra alimentación también, en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta. Buscar ser más semejantes a Cristo. La mejor manera que yo puedo tener para tener esta relación con Cristo, un papel muy importante, es mi alimentación. Si yo creo que no importa lo que yo como, que yo puedo comer de todo, permítame decir, la Biblia no defiende tal creencia. La Biblia nos viene diciendo que la alimentación no es el punto principal de tu salvación, pero la alimentación jugará un papel importante en tu salvación. Porque por culpa de la alimentación entró el pecado en este mundo, pero a través de la alimentación empezó la redención del ser humano cuando Cristo Jesús en el desierto negó las tentaciones de Satanás. Por esto, mi querido hermano, mi querida hermana, el punto que Satanás más va a atacar, quizás la mayoría de nosotros, será a través de la alimentación. Si no estamos afianzados en la palabra de Dios, si no estamos firmes con Cristo, seguramente iremos caer. Podemos empezar una reforma en nuestra vida, pero si empezamos una reforma, debemos ir con convicción y con la ayuda del Señor. Porque yo puedo empezar hoy y dentro de algunos días volver a lo mismo o peor de lo que yo estaba. Por esto que la Biblia es muy clara en decir en cuanto a la alimentación. El Señor ha estipulado alimentos que son permitidos y alimentos que no son permitidos. Y cuando nosotros hablamos que queremos volver a la condición de Adán y Eva,
debemos empezar por un punto, que es la alimentación. Si no empezamos por la alimentación, los demás puntos serán más difíciles. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con oración. Amado y santo Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos esclareces los puntos en cuanto a la alimentación. Y en esta hora quiero pedir, Señor, que lo que hemos estudiado en esta mañana, tú puedes grabar en nuestras mentes, para que no vengamos a olvidar. Y cuando necesitemos, Señor, dar razón en cuanto al tema de la alimentación, presentar este punto a personas que todavía no creen en un régimen que tú has establecido, Señor, que podamos estar listos para mostrar y contestar estos textos que aparentemente dan a entender algo que en sí no es. También, Señor, ayúdanos a vencer nuestros apetitos pervertidos, a cambiar nuestra manera de alimentarnos, a cambiar nuestra manera de vivir, Señor, y que nuestra vida siempre sea para dar un buen testimonio a los demás. Que nosotros vengamos, Señor, a vivir como Cristo vivió en este mundo. Que las personas no tengan de qué hablar de nosotros. Que nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, de alimentar y de todas otras maneras, Señor, que sea únicamente para glorificar a ti y no al hombre. Gracias te damos, Señor, porque creemos que esta oración ha sido escuchada por ti y sabemos que tú la vas a atender. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.